se puede crecer, en la misma. O sea, se puede dar muchos pasos todavía en esto. ¿Bien? Con el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, pues se ha ido caminando en ese sentido. Por eso la clave está en el modo de entender el mérito como una posibilidad real de colaborar con Dios. En esto está la clave. En entender el mérito como posibilidad real de colaborar con Dios. Es decir, nosotros colaboramos verdaderamente con Dios en nuestra salvación, en nuestra justificación. Lo cual, en el planteamiento de Lutero, que no valora de modo adecuado la creación en orden a lo sobrenatural, es algo inaceptable, porque para Lutero la naturaleza ha quedado totalmente corrupta después del pecado original. Los católicos ciertamente ha quedado debilitada, dañada, pero no totalmente. No es que Lutero niegue la necesidad de buenas obras. Lutero dice hay que hacer obras buenas, ¿no? que prescribe. La cuestión es que tales obras no contribuyen a aumentar el estado de justificación. O sea, no es que diga Lutero no solo fe, no. Sí, también los protestantes dicen hay que hacer obras buenas. La cuestión está en que ellos dicen que estas obras de alguna manera como que no aumentan ese estado de justificación. Y la teología católica no es esta. Con nuestras obras, como dice San Pablo, obras, ¿verdad? Santiago, obras, fe y obras, ¿no? Es decir, en Romanos se remarca de manera especial la fe y en Santiago las obras, fe y obras. Por lo tanto, es decir, los católicos, la Iglesia y la enseñanza católica es en la justificación nosotros con nuestras obras buenas hacemos un aumento de ese estado de justificación. De hecho, ¿no? En lo de Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel fuiste a verme. Es decir, las obras, de alguna manera, son por las que vamos a ser juzgados y por las que vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Bien? Lógicamente está, de hecho, la fe, porque si no, no se puede entender, pero las obras son esenciales en la enseñanza católica también. ¿Y por qué? Porque para la doctrina católica la naturaleza humana no ha quedado totalmente corrompida. El mérito, lo vemos ahí, se ve un poco oscuro, pero aquí está el mérito, punto 3.2. Es evidente que entre Dios y el hombre no existe ni puede existir una igualdad que Dios deba algo al hombre. No es que hay una igualdad tal entre Dios y el hombre que de alguna manera Dios le deba al hombre, ¿no? No es esto, no es en ese sentido. Sin embargo, es posible hablar de mérito, aunque no se cumpla esa igualdad, ya que basta una cierta proporción en cuanto cada uno obra según su modo de ser. Lógicamente, un animal obrará según su modo de ser, una planta igual y un hombre obra según el modo de ser. Entonces, de alguna manera, por esto se puede hablar de mérito en cuanto que obramos de acuerdo a la proporción de nuestra naturaleza. El modo del poder humano depende de Dios, de manera que lo que el hombre puede dar a Dios depende de lo que Dios le ha concedido previamente. Es decir, lo que nosotros damos a Dios de alguna manera lo hemos recibido, ¿no? Creo que lo dice también San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Y de alguna manera, pues lo que tenemos es, en este sentido, gracia de Dios. Por lo tanto, en este sentido, ¿no? Como que el hombre da a Dios lo que a su vez Dios le ha dado. En el caso del hombre, Dios le ha dado la capacidad de obrar, teniendo además la libertad. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de obrar y siempre con la libertad. Entonces, ya que tenemos la capacidad de obrar y la libertad, de alguna manera podemos hablar de mérito, ¿sí? En cuanto que Dios nos ha concedido. Pero es libertad, hay libertad verdadera, actuamos verdaderamente nosotros. De esta manera, no resultaría Dios deudor del hombre en sentido absoluto, sino conforme a la ordenación que el mismo Dios ha establecido. ¿Bien? Por lo demás, en la Sagrada Escritura se recuerda continuamente la necesidad de que el hombre realice obras buenas que le serán premiadas por Dios, aunque para esas obras sea necesaria la gracia. Es decir, para que el hombre pueda realizar esas obras, necesita de la gracia. Toda la tradición cristiana ha sido consciente de esta realidad. Se suele diferenciar el mérito denominado de condigno y el de congruo. Bien. El otro tipo vamos a mencionar de manera general esto, bien, no queremos entrar tanto en profundidad,
pero lo podemos visualizar aquí en nuestra diapositiva, ¿sí? En el mérito de condigno, lo fundamental es que se da una proporción entre el mérito y el premio, ¿no? Entre lo que tú te mereces y lo que te van a dar. Es el mérito de condigno, ¿sí? Y ordenación del mérito al premio. Este mérito de condigno se divide en mérito de rigurosa justicia, que no se puede dar entre el hombre y Dios. No hay un mérito de rigurosa justicia, porque hay una diferencia esencial, y de mera condignidad, que es el que se da por la gracia, ¿sí? por mera benevolencia, diríamos. El otro tipo de mérito es el de congruo, ¿bien? El de condigno y de congruo. El de congruo, que no se funda sobre el derecho de justicia, sino en el derecho de amistad para obtener el favor del amigo. Por lo tanto, estaríamos hablando de este mérito de congruo, ¿no? No es de mera justicia, sino en el de derecho de amistad para obtener un favor del amigo. En este último cabe a su vez un sentido impropio para referirnos a la mera impetración, y más impropio todavía el fundado en la liberalidad divina, Tal es la disposición del pecador para la gracia. El acto meritorio debe ser un acto positivo de la voluntad libre, bueno, sobrenatural y en obsequio de Dios. Es lo que decíamos anteriormente. De alguna manera, damos lo que a su vez hemos recibido. Por ello, el que merece se debe encontrar en estado de gracia y todavía en este mundo, no en el término final. Es decir, claro, el que va a merecer algo tiene que estar en estado de gracia, porque decíamos, estás en pecado mortal y haces un acto, ese acto no te es meritorio para el cielo porque no estás en estado actual de gracia. Necesitas la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión para que esa gracia pues venga o se te impute de alguna manera. Bien, las virtudes infusas. En la sistematización teológica se ha empleado la noción de virtudes para referirse a la fe, a la esperanza y a la caridad. Bien, estas tres virtudes infusas. No estamos hablando de las virtudes humanas, sino de las virtudes infusas. Términos frecuentes en la Sagrada Escritura. Esta denominación no resultaba forzada, ya que estos términos eran aspectos de la vida nueva que recibía el hombre por la justificación y la gracia, mientras que las virtudes son cualidades que disponen diversos aspectos de la naturaleza humana. ¿Bien? En orden a determinados actos, es evidente que se trata de realidades que superan ciertamente mucho la naturaleza humana, pero se puede emplear una analogía. La fe, la esperanza y la caridad son las únicas virtudes teologales. La fe, como podemos notar aquí, la fe ordena el entendimiento a Dios. La fe ordena el entendimiento a Dios, pues el hombre recibe ciertos principios sobrenaturales, es decir, el hombre recibe ciertos destellos pues, divinos. La voluntad también es perfeccionada en cuanto ahora tiende a un bien difícil de conseguir, la esperanza. ¿Sí? La voluntad es perfeccionada para conseguir o esperar algo difícil. Y la unión espiritual de amistad con ese bien que sería la caridad, dando lugar a una cierta conformidad con ese fin. En el orden de la generación, la fe precede. En el orden de la generación, la fe es antes a la esperanza y a la caridad. En el orden a la generación, la fe es antes tanto a la esperanza y a la caridad. Pues para amar algo, primero hay que aprenderlo como bien providente. Para amar algo, tengo que verlo, conocerlo. ¿Sí? Quiero esto. ¿Bien? Sin embargo, en el orden de la perfección, la caridad está por encima de las otras dos. En el orden de la generación, la fe es antes. En el orden de la perfección, la caridad es superior, porque precede a las otras. Pues de ella reciben su máxima perfección. Por lo tanto, fíjense, en orden a la perfección, la caridad es superior, en cuanto que la fe y la esperanza reciben su perfección gracias a la caridad. Es evidente que estas virtudes deben estar infundidas por Dios en el alma
y su crecimiento también debe provenir de Dios, aunque con la colaboración de Dios. Es decir, para que crezca la fe, la esperanza y la caridad, tiene que haber una colaboración del hombre. Bien, de alguna manera, con esto, damos por finalizado, pues, a lo que habíamos estado viendo. Permítanme un momentito. Bien, ahí podemos notarlo. Ahora, esto queríamos enseñarlo, ¿bien? Lo que habíamos visto, por lo tanto, en el día de hoy. La necesidad de la gracia, en resumen. Habíamos visto cómo ha ido dándose ese desarrollo de la gracia hacia lo largo de los siglos, hasta llegar a Trento, y Trento deja claro que la gracia es, lógicamente, la justificación es un don gratuito de Dios, pero en el cual influye también la libertad, de decir, somos justificados verdaderamente por Dios. Hay una justificación interna, no como los protestantes y Lutero que decían una justificación externa. Hay una justificación interna, real y verdadera del hombre gracias a la gracia. Ahí también se decía que tenemos la necesidad de la gracia para realizar actos buenos del hombre, para que realicemos obras buenas. Se hablaba de la gracia y la libertad, aunque en el inicio de la fe estaba Dios y en la perseverancia también está Dios, pero eso no quiere decir que no haya libertad, sino que al contrario, esa gracia de Dios perfecciona la libertad del hombre. En el punto 2 veíamos la inhabitación de las personas divinas y estado de gracia. Veíamos que la inhabitación es esa presencia real, bien, de un modo pues misterioso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma de la persona que se encuentra en gracia, y gracias a la inhabitación entramos en esa relación de amistad con Dios, en esa filiación divina. En el punto 3 veíamos también la justificación y las virtudes infusas. ¿Bien? Veíamos cómo era la justificación del pecador. La justificación, decíamos, y también San Pablo lo decía así, es pasar de un estado del hombre de pecado a un estado de gracia, a un estado de santidad. Y ahí se hablaba también del mérito, ¿bien? Del mérito en cuanto que tus obras buenas merecen el premio, merecen algo de Dios. Ahí hablábamos, por lo tanto, como en ese mérito, pues, como referido a esa amistad con Dios, ¿bien? Y veíamos también las virtudes infusas, el tema de la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes que Dios infunde en el alma de la persona, por la que, pues, recibe ciertas luces divinas. La fe se perfecciona aquello que es difícil de conseguir, la esperanza, y la caridad, pues de alguna manera que viene a perfeccionar estas dos. Y por lo tanto, las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, que están en el alma, la fe precede a las demás en cuanto a la generación, y a la perfección la caridad es superior. Por lo tanto, concluimos diciendo que la gracia, el hombre necesita de la ayuda de la gracia para alcanzar su máxima relación con Dios. Gracias a la inhabitación de las personas divinas se da esta filiación adoptiva, esta nueva situación del hombre que es justificado y puede colaborar con Dios de manera que merezca la vida eterna, ejercitando ante todo las virtudes infusas y en especial la caridad. Pues desde aquí, de la Oficina Diocesana de Educación Católica ODEC Chota, un saludo para todos ustedes, pues que están siguiendo este curso virtual. Muchas gracias, que Dios me los bendiga.